En el año del Señor de 1554, en la fría y húmeda Londres de los Tudor, una mujer subió al trono de Inglaterra y se coronó como María, y la primera reina reinante de la historia inglesa. No como consort, no como regent, sino como reina por derecho divino. Durante 5 años gobernó con mano de hierro católica, ordenando quemar vivos en la hoguera a casi 300 protestantes. Hombres, mujeres, incluso embarazadas y niños. El pueblo la llamó Bloody Mary, María la Sanguinaria, la reina que convirtió Smithfield en un matadero donde la carne humana chisporroteaba bajo el cielo gris, donde los gritos de los herejes se mezclaban con el humo negro que oscurecía el Támesis. Se susurraba que su corazón estaba endurecido por el abandono de su padre Enrique VIII, por el rechazo de su madre Catalina de Aragón, por los matrimonios frustrados y los embarazos fantasma. Que su fe católica era tan fanática que prefería ver arder a su pueblo antes que permitir la herejía protestante. Que las hogueras eran su venganza contra un reino que la había llamado bastarda durante décadas. Se decía que su palacio era un harén infernal de inquisidores españoles, que su marido Felipe II la trataba como una reina estéril y loca, que su ambición restauradora católica convirtió Inglaterra en un reino de terror donde la muerte olía a madera quemada y carne humana. Pero, ¿fue realmente un monstruo, una reina sádica que disfrutaba del olor de los herejes ardiendo? ¿O fue la víctima trágica de su tiempo, una mujer devota que creyó sinceramente que quemar cuerpos salvaría almas, una hija rechazada que solo quería restaurar la fe de su madre en un reino que la había humillado toda su vida? En esta nueva serie de 7 partes, recorreremos el camino de Mary Tudor desde princesa bastarda y rechazada hasta reina sangrienta, desde la hija abandonada de Enrique VIII hasta la monarca que encendió las hogueras de Smithfield. Veremos la sangre que derramó, el fuego que ordenó, las traiciones que sufrió, y las maldiciones que aún persiguen su nombre en la historia inglesa. Prepárate, el Támesis se tiñe de humo, y el olor a incienso católico se mezcla con él. En el Palacio de Greenwich, junto al Támesis helado, nació una niña el 18 de febrero de 1516. El rey Enrique VIII, radiante de orgullo, la llamó Mary, en honor a su hermana favorita. Inglaterra entera celebró con campanas y banquetes. Era la única hija sobreviviente del rey y de Catalina de Aragón, la reina española devota que había sufrido aborto tras aborto para darle un heredero varón. Dios nos ha dado una princesa perfecta, proclamó Enrique, sosteniendo en brazos a la niña de ojos azules y cabello rojizo. Será la joya de mi corona. Mary creció como la princesa más mimada de Europa. Educada en latín, griego, música, danza y teología católica, era llamada la perla del mundo. Catalina la criaba con rigor español. Misas diarias, rosarios, devoción a la Virgen. Enrique la llevaba a cacerías, la sentaba a su lado en banquetes, le prometía que un día sería reina de Inglaterra o esposa de un emperador. A los 9 años, Mary recibió su propia corte en Ludlow, como princesa de Gales. Embajadores extranjeros la describían: hermosa, inteligente, piadosa, la niña más perfecta que jamás se vio. Pero la tormenta llegó sin aviso. En 1525, Enrique VIII se obsesionó con Ana Bolena, dama de la corte de ojos negros y lengua afilada. Quería un hijo varón. Catalina, con 40 años, ya no podía dárselo. Enrique invocó Levítico: no tomarás la mujer de tu hermano. Catalina había sido esposa de su hermano Arturo, muerto joven. El matrimonio era inválido, decía el rey. Quería anulación. Mary, con 11 años, vio a su madre humillada. Catalina, hija de los reyes católicos, se negó a aceptar la nulidad. Fui virgen cuando me casé con Enrique, declaró ante el tribunal. Mary, obligada a testificar, lloró al defender a su madre. Pero el rey no escuchó. En 1533, el cisma estalló. Enrique se declaró cabeza de la Iglesia de Inglaterra, anuló su matrimonio con Catalina, se casó con Ana Bolena en secreto. Mary, de 17 años, fue declarada bastarda. Su título de princesa le fue arrebatado. La llamaron Lady Mary. Su casa fue disuelta, sus sirvientes dispersados. Obligada a servir como dama de compañía a su media hermana recién nacida, Elizabeth, hija de Ana.
Mary se negó. «Soy princesa por sangre», escribió al rey. Enrique respondió con furia. Confinamiento en Hatfield, visitas prohibidas a su madre, cartas interceptadas. Catalina, exiliada en castillos húmedos, murió en 1536, quizás envenenada, rumores nunca probados. Mary, al recibir la noticia, cayó enferma de dolor. «Mi madre ha muerto por mi causa», sollozó. Enrique la presionó para firmar el acta de supremacía, reconociendo la anulación y su bastardía. Mary resistió meses. Amenazas de muerte, aislamiento total. Finalmente, rota, firmó en 1536. «Lo hago por miedo», escribió en secreto. Enrique la perdonó, pero nunca volvió a confiar del todo. Ana Bolena cayó en 1536, ejecutada por adulterio inventado. Mary pensó que su tormento terminaba. Pero llegó Jane Seymour, que dio a luz a Eduardo en 1537 y murió días después. Mary, con 21 años, fue madrina del príncipe. Por un momento, la corte la trató con respeto. Pero Enrique se casó 4 veces más. Mary vio a su padre destruir monasterios, quemar reliquias, disolver la fe católica que su madre le había inculcado. Se refugió en misas secretas, rosarios escondidos, cartas a embajadores españoles suplicando ayuda. En 1547, Enrique VIII murió. Eduardo V, niño de 9 años, subió al trono bajo regencia protestante radical. Mary, con 31 años, fue la amenaza católica. Los regentes, Dudley, Cranmer, prohibieron misas privadas. Mary desafió abiertamente, celebraba misas en sus propiedades, recibía sacerdotes españoles. Soldados irrumpieron en sus capillas, arrestaron capellanes. En 1553, Eduardo V, enfermo de tuberculosis, murió a los 15 años. Los protestantes intentaron alterar la sucesión proclamando a Lady Jane Grey, prima protestante. Mary, alertada por aliados, huyó a East Anglia. Allí levantó un ejército católico. Pueblos enteros se unieron, por la princesa Mary, por la fe verdadera. El 19 de julio de 1553, Mary entró en Londres triunfante. Jane Grey fue depuesta tras 9 días. Mary, con 37 años, fue coronada en Westminster Abbey como María, primera reina reinante de Inglaterra. La multitud rugió. Mary lloró de emoción. «Dios me ha restaurado», dijo. «Restaurare la fe de mi madre». Sus primeros actos fueron de reconciliación. Perdonó a muchos protestantes. Liberó prisioneros católicos de las torres. Restauró misas latinas. Pero la reconciliación duró poco. En 1554, Mary se casó con Felipe II de España. Hijo de Carlos V. Inglaterra se horrorizó. La reina se vende a los españoles. Revueltas estallaron. Wyatt's Rebellion. Miles marcharon a Londres para derrocarla. Mary, desde la torre, habló al pueblo con voz que no temblaba. «Soy vuestra reina. No os abandonaré». La rebelión fue aplastada. Cientos ejecutados. Jane Grey, prisionera inocente, fue decapitada. Mary firmó con mano temblorosa, pero firmó. El matrimonio con Felipe fue frío. Él, 11 años menor, la veía como alianza política. Mary, enamorada, sufrió embarazos fantasma, hinchazón, náuseas, esperanza y nada. Inglaterra susurraba: «La reina es estéril. Dios la castiga por bastarda». La fe se volvió obsesión. En 1555, Mary restauró la herejía Laus. Los protestantes que no se reconvirtieran serían quemados. El primero fue John Rollers, en Smithfield. Atado al poste, con leña a los pies, gritó salmos mientras las llamas subían. La multitud loro. Mary, informada, dijo: «Su alma se salva por el fuego purificador». Las hogueras se multiplicaron. En Oxford, los obispos Latimer y Ridley fueron quemados juntos. Latimer gritó a Ridley: «Ánimo, maestro, hoy encenderemos una vela en Inglaterra que nunca se apagará». Cranmer, arzobispo que había anulado el matrimonio de Catalina, fue forzado a retractarse, luego retractó la retractación.
Quemado en 1556, metió la mano que había firmado en las llamas primero, esta mano indigna. Casi 300 murieron en 5 años. Smithfield se convirtió en matadero. El olor a carne quemada impregnaba Londres. El humo oscurecía el cielo. El pueblo, que la había aclamado, comenzó a odiarla. Mary, enferma de cáncer o hidropesía, veía fantasmas. Embarazos fantasma repetidos, hinchazón, esperanza, colapso. Felipe la abandonó por guerras en Europa. La reina está loca, susurraba la corte. En 1558, debilitada, Mary firmó su último edicto, más hogueras. Pero su cuerpo falló. El 17 de noviembre, murió a los 42 años, murmurando Calais, la última posesión inglesa en Francia perdida, y Philippe. Elizabeth, su media hermana protestante, subió al trono. Las hogueras se apagaron. Inglaterra se volvió protestante para siempre. Mary fue enterrada en Westminster con honores, pero su epitafio, escrito por Elizabeth, la condenó en silencio. El pueblo la llamó Bloody Mary. La historia la juzgó como fanática sanguinaria. Pero en las sombras, algunos católicos la veneran como mártir de la fe verdadera. ¿Cuánta sangre más habría derramado si hubiera vivido? ¿Era una reina cruel que disfrutaba del fuego, o una mujer rota que creyó quemar cuerpos para salvar almas? Parte 2. La reina de las hogueras. El 1 de octubre de 1553, María entró en Westminster Abbey bajo un dosel de oro y púrpura, con la corona de Eduardo el Confesor temblando ligeramente sobre su cabeza. Inglaterra rugió. Por primera vez, una mujer era coronada reina por derecho propio. Mary, con 37 años, pálida pero erguida, juró ante Dios y el pueblo restaurar la fe verdadera. Lágrimas rodaron por sus mejillas cuando el arzobispo Cranmer, aún protestante, aún vivo, la ungió con óleo sagrado. «He vuelto a casa», murmuró mientras la multitud gritaba «God save the Queen». Pero la alegría duró poco. Inglaterra estaba partida en dos: católicos que veían en Mary la salvadora de la fe romana, protestantes que la temían como agente del Papa y de España. Mary, devota hasta el fanatismo, vio su coronación como mandato divino. «Dios me ha restaurado para restaurar su iglesia», declaró en su primer parlamento. Restauró misas latinas, devolvió tierras a la iglesia, reconcilió Inglaterra con Roma mediante el cardenal Reginald Pole, legado papal. El pueblo aplaudió. Por un momento, pareció posible la paz religiosa. Pero Mary quería más. Quería borrar toda huella de la reforma de su padre y hermano. En noviembre de 1554, llegó Felipe II de España para la boda. 11 años menor, alto, rubio, frío como el acero toledano. Inglaterra se horrorizó. La reina se casa con el enemigo. Revueltas estallaron. Thomas Wyatt levantó miles en Kent, marchando a Londres con grito «No a los españoles, no al Papa». Mary, desde la Torre de Londres, enfrentó la crisis con coraje que sorprendió a todos. Subió a un balcón ante la multitud aterrorizada, voz resonando sobre el Támesis: «Soy vuestra reina, no os abandonaré. Luchad conmigo por Inglaterra y por Dios». Los londinenses, conmovidos, cambiaron de bando. Wyatt fue capturado. La rebelión aplastada. El castigo fue implacable. Cientos ejecutados. Wyatt descuartizado vivo en Tower Hill, sus entrañas arrancadas mientras aún respiraba, su cabeza clavada en una pica. Lady Jane Grey, prisionera inocente de 16 años, y su marido Guildford Dudley fueron decapitados. Mary firmó la orden con mano temblorosa, pero firmó. «Es necesario», dijo a Paul, «para que nadie vuelva a desafiarme». La boda con Felipe se celebró en Winchester con pompa española. Torneos, banquetes, fuegos artificiales. Mary, enamorada, creyó encontrar felicidad. Felipe, calculador, vio solo alianza contra Francia. La noche de bodas fue fría. Mary, virgen a los 38 años, sufrió, pero pronto creyó estar encinta. Náuseas, hinchazón abdominal, ausencia de regla. Inglaterra celebró. Campanas resonaron.
Mary ordenó Te Deum en todas las iglesias. Pero era falso. Embarazo fantasma. En verano de 1555, la hinchazón desapareció. No hubo niño. Mary colapsó en llanto privado. Dios me castiga, sollozó a sus damas. Felipe, decepcionado, partió a los Países Bajos. Volveré cuando haya heredero, dijo. Mary quedó sola. El abandono la endureció. En febrero de 1555, restauró las leyes de herejía medievales. El primer hereje quemado fue John Rollers, en Smithfield. Atado al poste, con su esposa y 11 hijos mirando desde la multitud, Rollers cantó salmos mientras la leña se encendía. El fuego subió lento, orden de Mary, que sufran para arrepentirse. Su carne chisporroteó. El olor impregnó Londres. Rollers gritó hasta que la garganta se le quemó. Mary recibió el informe en palacio. Su alma se ha salvado, dijo. Pero esa noche, sola, vomitó. Las hogueras se multiplicaron. En marzo, Ridley y Latimer en Oxford. Atados espalda con espalda, Ridley gritó: «Sé valiente, hermano. Hoy encenderemos una luz que nunca se apagará». Las llamas los envolvieron. Latimer murió rápido. Ridley sufrió horas. La pólvora para acelerar el fuego falló. La multitud loro. Cranmer, el arzobispo que había declarado bastarda a Mary, fue el clímax. Forzado a retractarse 6 veces, finalmente retractó la retractación. En la hoguera, metió la mano derecha, la que había firmado, en las llamas primero: «Esta mano indigna ha ofendido». Su agonía duró hasta que el fuego lo consumió. Casi 300 quemados en 5 años. Smithfield, Oxford, Canterbury. Mataderos al air libre. Mujeres embarazadas, ancianos, niños. Una mujer, pero Tine Massey en Guernsey, dio a luz en la hoguera. El bebé fue arrojado de vuelta al fuego. Mary firmaba cada orden. «Es por sus almas», repetía. Pero sus embarazos fantasma continuaban. 1557 otro falso, hinchazón, esperanza, colapso. Felipe volvía brevemente, la dejaba encinta de ilusión, partía de nuevo. Calais, última posesión inglesa en Francia, cayó en 1558. Mary, enferma, lloró: «Cuando muera, encontraréis Calais grabado en mi corazón». El cáncer, o hidropesía, la consumía. Tumors, dolorous hemorrhages. Felipe no volvió. Paul murió el mismo día que ella. En noviembre de 1558, Mary, postrada, dictó su testamento: todo a Felipe si hubiera heredero, si no, a Elizabeth. Pero en privado, a sus damas: temo que mi hermana destruya lo que construí con fuego. Murió el 17 de noviembre, a los 42 años. Sus últimas palabras: Calais y Philippe. Elizabeth I subió al trono. Las hogueras se apagaron. Inglaterra volvió al protestantismo para siempre. Mary fue enterrada en Westminster con Elizabeth años después, en la misma tumba. El epitafio latino. Consorts ambas in regno, consorts ambas in sepulcro. El pueblo la llamó Bloody Mary. La historia la juzgó fanática. Pero en las sombras de las catedrales católicas, algunos aún rezan por Mary la mártir. ¿Cuántas hogueras más habría encendido si hubiera vivido? ¿Era una reina sádica o una mujer rota que creyó salvar almas quemando cuerpos? Parte 3. El fuego purificador. El año 1556 fue el del fuego eterno. Inglaterra, bajo María I, se había convertido en un reino donde el humo de las hogueras nunca se disipaba del todo. Smithfield, el mercado de ganado en el corazón de Londres, era ahora un altar de sacrificio humano. Día tras día, la leña se apilaba alta, los postes se erguían como cruces profanas, y los condenados eran traídos encadenados ante multitudes que ya no gritaban de horror, sino que miraban en silencio, con ojos vidriosos por el miedo y el humo. Mary, con 40 años, gobernaba desde Viteal con una determinación que rozaba la obsesión. Su rostro, antes hermoso, estaba ahora marcado por ojeras profundas y una palidez mortal. Los embarazos fantasma la habían dejado hinchada y dolorida.
los médicos susurraban hidropesía o tumor. Pero su fe era un incendio que no se apagaba. Cada mañana, asistía a misa en su capilla privada, arrodillada durante horas, rezando por la salvación de las almas herejes. Cada noche, firmaba órdenes de ejecución con mano que ya no temblaba. El fuego purifica, repetía a Reginald Pole, su arzobispo y confesor. Quemamos cuerpos para salvar almas. Pole, pálido y enfermo, asentía. Pero en privado, escribía cartas al Papa. La reina está consumida por el celo. Temo que el pueblo se vuelva contra ella. Las hogueras alcanzaron su punto álgido en 1556 a 1557. En un solo mes de primavera, más de 80 protestantes fueron quemados. En Canterbury, una mujer llamada Joan Waste, ciega de nacimiento, fue llevada al poste. Había aprendido a leer la Biblia en braille hecho por ella misma. Cuando las llamas subieron, cantó salmos con voz clara hasta que el fuego le cerró la garganta. La multitud, que había venido a burlarse, terminó llorando. En Maidstone, 7 protestantes fueron quemados juntos. Uno de ellos, un joven aprendiz llamado Thomas Moue, gritó mientras la leña se encendía: «Señor, recibe mi espíritu. La reina me mata, pero Dios me salva». Mary, informada, respondió: «Su alma está perdida si no se arrepiente». El caso más horrendo fue en Guernsey. Pero Tine Massey, embarazada de 8 meses, fue condenada con su madre y hermana por herejía. En la hoguera, el fuego provocó el parto. El bebé nació vivo entre las llamas. Un soldado, horrorizado, lo sacó. El bailío, juez, ordenó: «Es hijo de hereje, arrojadlo de vuelta». El niño fue lanzado al fuego. Inglaterra entera se estremeció. Incluso católicos devotos murmuraron contra la reina. Mary, al recibir el informe, no lloró. «Fue juicio de Dios», dijo. Pero esa noche, sola en su cámara, vomitó hasta quedarse sin fuerzas. Felipe II, su marido, había partido definitivamente a España en 1555. Las cartas de Mary eran desesperadas. «Vuelve, mi señor. Inglaterra te necesita. Yo te necesito». Felipe respondía con frialdad: «Volveré cuando haya heredero». Mary sufrió otro embarazo fantasma en 1557. Hinchazón, movimientos que creyó fetales, esperanza loca. La corte celebró prematuramente. En verano, nada. Collapso total. Mary se encerró semanas, negándose a ver a nadie salvo Paul. El abandono la volvió más cruel. En 1558, la guerra con Francia, aliada con Escocia, trajo desastre. Calais, última posesión inglesa en el continente, cayó en enero. Mary, postrada por enfermedad, recibió la noticia como un puñetazo. «Cuando muera», dijo a sus damas, «encontraréis Calais grabado en mi corazón». El pueblo, ya harto de hogueras y impuestos para guerras españolas, culpó a la reina. Canciones satíricas circulaban en tabernas. Bloody Mary ha perdido Calais por su misa española. Las hogueras continuaron hasta el final. En los últimos meses, Mary firmaba órdenes desde el lecho. Uno de los últimos quemados fue un grupo de 10 en Canterbury. Uno gritó: «La reina morirá pronto, y el fuego se apagará». Mary, informada, ordenó que su ejecución fuera más lenta. Su salud colapsó. Tumores, probablemente cáncer de útero u ovarios, hidropesía, fiebres. En otoño de 1558, apenas podía levantarse. Felipe no volvió. Paul, su confesor, murió el mismo día que ella, 17 de noviembre. Mary, en su lecho de muerte, rodeada de damas y sacerdotes, deliraba. Veía a su madre Catalina: «Madre, he restaurado tu fe». Veía hogueras: «Se salvan sus almas». Veía a Felipe: «Vuelve». Sus últimas palabras coherentes fueron para su dama Susan Clarencius: «Cuando muera, abre mi corazón. Encontrarás Calais y Philippe». Murió al amanecer, a los 42 años. Su rostro, en la muerte, parecía en paz. Elizabeth, su media hermana, fue proclamada reina. Las campanas resonaron,
pero el pueblo celebró en las calles. Las hogueras se apagaron para siempre. Inglaterra volvió al protestantismo. Mary fue enterrada en Westminster Abbey. Elizabeth, años después, compartió su tumba. El epitafio latino: consortes ambas in regno, consortes ambas in sepulcro, compañeras en el reino, compañeras en la tumba. Pero el pueblo nunca olvidó. Bloody Mary, La reina de las hogueras. ¿Era una fanática que disfrutaba del sufrimiento? ¿O una mujer rota por rechazos, abandonos y embarazos fantasma, que creyó quemar herejes para salvar Inglaterra? El humo se disipó, pero el olor a carne quemada permaneció en la memoria inglesa para siempre. Parte 4. La sombra de Elizabeth. El otoño de 1558 fue el de la muerte lenta. María I, con 42 años, yacía en el palacio de St. James, consumida por un mal que los médicos llamaban hidropesía, pero que los rumores susurraban cáncer. Su cuerpo, antes esbelto, estaba hinchado como un odre roto. La piel amarillenta, los ojos hundidos en órbitas oscuras, el aliento corto y jadeante. Las damas que la velaban, Susan Clarencius, Jane Dourme, cambiaban sábanas empapadas en sudor y sangre, rezaban rosarios sin pausa, pero veían la muerte acercándose como una sombra negra sobre la cama real. Mary no quería morir. Aún no. En sus momentos de lucidez, convocaba a Reginald Pole, su arzobispo y único confesor de confianza. ¿He salvado Inglaterra?, preguntaba con voz ronca. Pole, también moribundo, respondía con lágrimas: «Habéis restaurado la fe, Majestad. Pero el pueblo sufre». Mary lo miraba con ojos que ardían de fiebre. «Sufren porque no entienden. El fuego purifica». Si hubiera vivido más, habría quemado la herejía hasta la raíz. Las hogueras continuaban, aunque más lentas. En los últimos meses, Mary firmaba órdenes desde el lecho. Un grupo de 5 protestantes en Canterbury fue quemado en octubre. Un anciano llamado Thomas Losevi, gritó mientras las llamas subían: «La reina morirá pronto, y su fuego con ella». Mary, informada, ordenó que su ejecución fuera prolongada. Leña verde para que el humo asfixiara antes de quemar. El hombre agonizó horas. Pero el reino ya no obedecía ciegamente. En las calles de Londres, canciones satíricas circulaban en secreto: Bloody Mary, Full of Grace, Bernuese al in Smithfield Place. Taberneros servían cóctel de Mary, vino caliente con especias, mientras susurraban chistes sobre la reina estéril y loca. Los protestantes ocultos rezaban por su muerte. Los católicos devotos, horrorizados por el odio creciente, comenzaban a dudar. Elizabeth, la media hermana, esperaba en Hatfield. 25 años, pelirroja como su madre Ana Bolena, inteligente y cautelosa. Mary la odiaba y la necesitaba. La había declarado heredera por falta de otra opción, pero la vigilaba. Espías informaban cada movimiento de Elizabeth. Misas católicas fingidas, libros protestantes escondidos. Mary, en delirios, gritaba: «Elizabeth es serpiente. Es hija de la puta Bolena». En noviembre, la fiebre alcanzó su clímax. Mary deliraba días enteros. Veía a su madre Catalina: «He vengado tu humillación». Veía hogueras infinitas: «Se salvan sus almas». Veía a Felipe: «Vuelve, no me dejes sola». Las damas la sujetaban cuando intentaba levantarse para firmar más órdenes. El 17 de noviembre, al amanecer, Mary abrió los ojos por última vez. Susan Clarencius le tomó la mano. «Majestad, ¿queréis ver a vuestra hermana?» Mary, con voz apenas audible: «Que venga Elizabeth». Pero Elizabeth, cautelosa, no llegó hasta después. Mary murió a las 6 de la mañana. Su rostro, en la muerte, parecía joven de nuevo. Las campanas de Londres resonaron. Pero en las calles, el pueblo celebró en silencio. Tabernas llenas, brindis disimulados. «La reina sangrienta ha muerto», susurraban. «Dios salve a Elizabeth». Elizabeth y fue proclamada esa misma tarde. Entró en Londres días después, radiante, entre multitudes que gritaban de alegría genuina. Las hogueras se apagaron para siempre.
Los prisioneros protestantes fueron liberados. Inglaterra volvió al protestantismo. Mary fue embalsamada y enterrada en Westminster Abbey con pompa católica. Pero su legado fue borrado rápido. Elizabeth prohibió mencionar las hogueras en sermones. Los mártires protestantes, Fox's Book of Martyrs 1563, inmortalizaron a las víctimas, pintando a Mary como monstruo sanguinario. El libro, con grabados horrendos de quemados, se convirtió en bestseller. Niños ingleses crecieron odiando Bloody Mary. Felipe II, en España, recibió la noticia con indiferencia. La reina de Inglaterra ha muerto sin heredero, escribió a su consejo. Inglaterra perdió interés para él. En la historia inglesa, Mary se convirtió en la reina olvidada, la sanguinaria que duró 5 años contra los 45 gloriosos de Elizabeth. Su reinado, guerras perdidas, hogueras, esterilidad, locura. Pero en el siglo XIX, revisionistas católicos la rehabilitaron como mártir de la fe. En el 20, historiadoras como Linda Porter, Mary Tudor, The First Queen, 2007, y Anna Whitlock, Mary Tudor, England y Apos, S. First Queen, 2010, la presentan trágica, hija rechazada por su padre, abandonada por su marido, consumida por una fe que la cegó al sufrimiento ajeno. Hoy, en Inglaterra, Bloody Mary es mito y cóctel, pero en Westminster Abbey, su tumba comparte espacio con Elizabeth. El epitafio latino, compañeras en reino y sepulcro. Mary quiso salvar almas con fuego. Terminó quemando su propio legado. Fue la reina que derramó sangre por fe, y la mujer rota que pagó con odio eterno. En las noches de niebla londinense, algunos juran oír campanas lejanas. Y un susurro, ¿se salvaron sus almas, o solo quemé Inglaterra? Parte 5. El libro de los mártires. La muerte de María y no apagó las hogueras. Las mantuvo vivas para siempre, pero en las páginas de un libro. John Foxe, un exiliado protestante que había huido del terror mariano a Ginebra, regresó a Inglaterra con Elizabeth y en 1559. Llevaba en el corazón una misión: inmortalizar a los quemados para que el mundo nunca olvidara. En 1563 publicó Acts and Monuments, conocido como Fox's Book of Martyrs, un tomo monstruoso de más de 2000 páginas, lleno de grabados horrendos que mostraban cuerpos retorciéndose en llamas, rostros quemados gritando salmos, madres protegiendo niños mientras el fuego las devoraba. El libro fue un terremoto. En las iglesias anglicanas, se encadenaba junto a la Biblia. Los niños aprendían a leer con sus páginas. Grabados de Latimer y Ridley ardiendo, de Cranmer metiendo la mano traidora en las llamas, de Perotine Massey dando a luz en la hoguera mientras el bebé era arrojado de vuelta al fuego. Foxe no escatimaba detalles. Describía el olor a carne quemada, los gritos que duraban horas, el humo que oscurecía el sol. Mary aparecía como la villana absoluta, Bloody Mary, la reina papista sanguinaria, más cruel que Nerón o Diocleciano. El libro se convirtió en bestseller. Ediciones ampliadas en 1570, 1583. Millones de copias. Inglaterra entera creció odiando a Mary. Su nombre se convirtió en sinónimo de fanatismo católico. En las escuelas, los niños recitaban historias de mártires. En las tabernas, Bloody Mary pasó a ser insulto. Elizabeth y lo promovió sutilmente. No necesitaba prohibir el catolicismo con fuego. Foxe lo hacía con tinta. El libro justificaba el protestantismo inglés como fe de mártires, opuesta al papismo sanguinario de Mary. Los católicos contraatacaron. En el exilio continental, sacerdotes como Robert Persens escribieron respuestas. Mary fue mártir de la fe verdadera, perseguida por herejes que ahora la difaman. Pero sus libros fueron prohibidos en Inglaterra. Quemados, ironicamente. En España, Felipe II guardó luto por su esposa, pero no defendió su memoria públicamente. La reina de Inglaterra fue devota, escribió en privado, pero su celo excedió la prudencia. El odio popular creció con leyendas. Se decía que el fantasma de Mary vagaba por la Torre de Londres, con manos manchadas de sangre, que en Smithfield, en noches de niebla, se oían gritos de quemados, que su retrato en palacio se movía solo, ojos siguiendo a quien lo mirara.
En el siglo XVII, durante la Guerra Civil, puritanos usaron su nombre para atacar a Carlos I y su reina católica Henrietta María, otra Bloody Mary. En el XVIII, con la Ilustración, Mary se convirtió en símbolo de fanatismo religioso. David Hume, en su History of England 1762, la describe como débil de mente, fanática, cruel por devoción mal dirigida. El siglo XIX romántico la humanizó un poco. Novelas como The Tower of London de William Harrison Ainsworth 1840 la pintan trágica. Reina solitaria, enamorada de un marido frío, consumida por fe y fracaso. Pero Fox se ganó. El libro se reimprimió hasta el siglo XX. En escuelas victorianas, niños recitaban nombres de mártires. Bloody Mary entró al folclore, el juego infantil donde se invoca su espíritu frente al espejo. En el siglo XX, historiadores comenzaron rehabilitación. H.F.M. Prescott, en Mary Tudor 1952, la presenta como figura trágica, hija rechazada, reina devota en época equivocada, víctima de salud frágil y consejeros extremistas como Gardner y Bonner. Anna Whitlock 2009 y Linda Porter 2007 profundizan. Mary fue la primera reina, pionera en muchos sentidos, gobernó sola, habló al parlamento, enfrentó rebeliones. Sus hogueras fueron crueles, pero no excepcionales para la época. Felipe II quemó más en Países Bajos, Isabel I ejecutó católicos. Hoy, el debate continúa. En Inglaterra, Mary es la reina olvidada, eclipsada por Elizabeth la Gloriosa. Su estatua no existe en Londres, pero en círculos católicos, algunos la veneran como Mary la mártir. En España, se la recuerda con respeto como esposa de Felipe II. En cultura pop, Bloody Mary es mito de terror. El juego del espejo, el cóctel rojo. Series como The Tudors la muestran fanática pero humana. El libro de los mártires ganó la guerra de memoria. Pero la verdad es gris. Mary quemó casi 300 por fe. Elizabeth ejecutó cientos de católicos por traición. Mary perdió Calais y su marido. Elizabeth ganó imperio y virginidad mítica. Mary fue trágica perdedora. Elizabeth Triumphadora Legendaria. En Westminster Abbey, sus cuerpos yacen juntos. El epitafio las une en reino y tumba. Pero la historia las separó. Una, la reina sangrienta. La otra, la reina dorada. Mary quiso salvar almas con fuego. Terminó quemando su nombre en la memoria inglesa. ¿Fue monstruo fanático? ¿O víctima de un tiempo donde la fe mataba? El humo se disipó, pero la pregunta arde aún. Parte 6. La memoria dividida. El legado de María y no murió con ella. Se dividió como el reino que había intentado unir con fuego. Una mitad la veneraba en secreto como mártir de la fe verdadera, la otra la maldecía abiertamente como la reina más cruel de la historia inglesa. Durante siglos, católicos y protestantes libraron una guerra silenciosa por su memoria, usando libros, sermones, leyendas y hasta el folclore para pintarla como santa o demonio. Los católicos ingleses, perseguidos bajo Elizabeth y los Estuardo, la convirtieron en símbolo de resistencia. En el exilio continental, Douai, Roma, Valladolid, seminarios católicos enseñaban su reinado como los 5 años gloriosos. Libros clandestinos como A Treatise of Treasons 1572 la defendían. Mary fue la reina legítima que intentó salvar Inglaterra del cisma herético. Sacerdotes jesuitas llevaban su retrato escondido en relicarios. En las casas católicas ocultas, pristoles donde se celebraban misas ilegales, se rezaba por Mary la mártir, que sufrió por la fe como Cristo en la cruz. Cuando Jacobo subió al trono en 1603, católicos esperanzados invocaron su nombre. Pero Jacobo, protestante, mantuvo las leyes anticatólicas. El complot de la pólvora 1605, intento de volar el parlamento, fue culpado a fanatismo papista como el de Bloody Mary. Irónicamente, los conspiradores católicos veían en Mary inspiración para restaurar la fe. En el siglo XVII, durante la Guerra Civil, realistas católicos la recordaban con nostalgia. Oliver Cromwell, puritano, la usaba como advertencia: el papismo trae hogueras. Pero en Irlanda católica, Mary era heroína.
había favorecido a católicos irlandeses contra protestantes ingleses. Los protestantes, dominantes en Inglaterra, la demonizaron sin piedad. Fox's Book of Martyrs se reimprimió generación tras generación. En hogares protestantes, se leía en voz alta. Grabados de quemados se colgaban en paredes. Niños aprendían, Bloody Mary quemó a los verdaderos cristianos. Su nombre se convirtió en maldición. En el folclore, nació el juego Bloody Mary, niños frente al espejo, repitiendo su nombre 3 veces para invocarla. La leyenda aparece con ojos quemados, manos goteando sangre, arrastrando a los niños al infierno. En el siglo XVIII, con la Ilustración, Mary se volvió símbolo de oscurantismo religioso. Voltaire la menciona como ejemplo de fanatismo. David Hume, en History of England, la describe como débil, supersticiosa, cruel por devoción equivocada. Los Whigs la usaban para justificar la gloriosa revolución de 1688. Inglaterra se salvó del papismo sangriento. Los católicos contraatacaron con biografías hagiográficas. John Lingard, historiador católico del XIX, en History of England 1819, la defiende. Mary fue reina devota en época de transición brutal. Sus ejecuciones no excedieron las de su padre o hermana, pero la propaganda protestante la convirtió en monstruo. El siglo XIX romántico la humanizó. Novelas victorianas como The Tower of London de Ainsworth 1840 la pintan trágica. Reina solitaria, enamorada de un marido frío, consumida por fe y fracaso. Poetas como Tennyson la mencionan con piedad. En España, bajo Isabel II, Mary era modelo de reina católica. Pero el nombre Bloody Mary perduró. En el 20, con las guerras mundiales, se usó para demonizar catolicismo en propaganda anti-irlandesa o anti-española. La rehabilitación seria llegó en el siglo XX. Historiadores como G.R. Elton, 1950s, y David Louds 1979 la presentan como reina competente que enfrentó desafíos enormes: deuda, guerras, división religiosa. Sus hogueras fueron crueles, pero contextuales. La época quemaba herejes en toda Europa, Calvin en Ginebra, Inquisición española. Elizabeth ejecutó más por traición política que Mary por religión pura. Anna Whitlock 2009 y Linda Porter 2007 profundizan. Mary fue pionera, primera reina reinante, habló al parlamento como igual, enfrentó rebeliones con coraje. Su tragedia, salud frágil, matrimonios desastrosos, fe absoluta en época de cambio. Hoy, en Inglaterra, Mary es la reina trágica olvidada. No tiene estatuas en Londres, Elizabeth tiene varias. Su tumba en Westminster es visitada menos que la de su hermana. Pero en círculos académicos, es estudiada como figura compleja. Víctima de abuso paterno, abandono marital, presión religiosa. En cultura pop, Bloody Mary es icono de horror. Películas, juegos, el cóctel. Pero documentales como BBC's Schivolves la reivindican como la primera reina que gobernó de verdad. En España, se la recuerda con respeto como esposa de Felipe II. En catolicismo inglés moderno, algunos piden beatificación, murió por la fe en época de persecución. La memoria permanece dividida. Para protestantes históricos, monstruo fanático. Para católicos, mártir devota. Para historiadores, reina trágica en época brutal. Para folclore, fantasma de hogueras. Mary quiso unir Inglaterra con fuego católico. La dividió para siempre. En Westminster, su efigie yace junto a Elizabeth. Reino y tumba compartidas. Pero legados opuestos. Una, la reina de las hogueras. La otra, la Virgen Gloriosa. En las noches de niebla, algunos juran oír en Smithfield un susurro entre el viento: ¿salvé almas, o solo quemé mi reino? Parte 7. Final: el veredicto eterno. El Támesis sigue fluyendo bajo el puente de Londres, gris y silencioso, como ha hecho durante 500 años. En sus orillas, Smithfield ya no huele a carne quemada, es un mercado de flores y cafés. Pero en la memoria colectiva inglesa, el humo de aquellas hogueras nunca se disipó del todo. Mary Tudor, la primera reina coronada de Inglaterra, permanece como la figura más trágica y controvertida de la dinastía.
Bloody Mary, la reina sangrienta, la fanática que prefirió ver arder a su pueblo antes que ceder un ápice de su fe católica. ¿Cuál es, entonces, el veredicto eterno? No hay uno absoluto. Nunca lo habrá. Porque Mary Tudor fue muchas cosas a la vez. Hija rechazada, esposa abandonada, reina devota en una época que ya no toleraba su devoción, pionera que gobernó sola cuando ninguna mujer lo había hecho antes, y sí, responsable de casi 300 muertes en la hoguera. Para la Inglaterra protestante que la sucedió, fue el monstruo necesario. John Foxe, con su Book of Martyrs, ganó la guerra de la memoria. Sus grabados, Latimer y Ridley envueltos en llamas, Cranmer extendiendo la mano traidora al fuego, mujeres y niños gritando mientras la leña crepitaba, se convirtieron en iconos de la identidad anglicana. Generaciones de niños ingleses crecieron aprendiendo que Mary era la encarnación del fanatismo papista, la prueba de por qué Inglaterra había roto con Roma. Su nombre se convirtió en insulto, en juego de terror infantil, en cóctel rojo sangre. Elizabeth, y la Virgen Reina, la eclipsó por completo. 45 años de gloria, exploración, derrota de la Armada, Shakespeare. Mary, 5 años de fuego y fracaso. Para los católicos ingleses perseguidos, los recusants que celebraban misas secretas en Prístoles, Mary fue mártir. En el exilio de Douai y Roma, la llamaban la reina fiel que intentó salvar Inglaterra del cisma. En Irlanda católica, era heroína contra el opresor inglés. Algunos jesuitas del siglo XVII la invocaban como modelo de resistencia. Incluso hoy, en círculos católicos tradicionalistas, hay quienes piden su beatificación. Murió defendiendo la fe verdadera en tiempos de apostasía. Para los historiadores victorianos, fue símbolo de oscurantismo. David Hume y Macaulay la pintaron como débil de carácter, supersticiosa, cruel por devoción mal dirigida. La comparaban con inquisidores españoles, ignorando que Felipe II quemó más herejes en los Países Bajos y que Elizabeth ejecutó católicos por traición política con igual frialdad. El siglo XX trajo la rehabilitación seria. Historiadores como G.R. Elton y David Louds reconocieron su competencia. Heredó un reino en bancarrota, dividido religiosamente, amenazado por Francia y España. Restauró la moneda, reorganizó la marina, que Elizabeth heredó, enfrentó rebeliones con coraje personal. Fue la primera mujer en hablar ante el Parlamento como igual, en gobernar sin consorte masculino efectivo. Sus hogueras fueron horribles, pero no únicas. La Europa del siglo XVI quemaba herejes en todas partes, Calvin en Ginebra, Inquisición en España, luteranos en Alemania. Linda Porter 2007 y Anna Vitelloc 2010 van más allá. Mary fue víctima de una vida de rechazos. Rechazada por su padre como bastarda, humillada por Ana Bolena, casi ejecutada bajo Eduardo V, abandonada por Felipe II, traicionada por embarazos fantasma que destruyeron su salud. Su fanatismo no era sadismo, sino trauma. Creía sinceramente que quemar herejes salvaba sus almas y la de Inglaterra. Era una mujer del siglo XVI, escribe Vitelloc, con una fe absoluta en una época que ya la cuestionaba. Hoy, en la Inglaterra secular del siglo XXI, Mary es la reina trágica olvidada. No tiene estatuas en Londres, Elizabeth tiene varias. Su tumba en Westminster es visitada menos que la de su hermana, pero académicos la estudian como pionera del poder femenino real. En series como The Tudors o Becoming Elizabeth, es retratada con empatía, una mujer rota por la pérdida, consumida por una fe que la aisló. En cultura popular, Bloody Mary es icono de horror, El juego del espejo, películas de terror, pero también cóctel. En España, se la recuerda con respeto como reina consorte de Felipe II. En catolicismo inglés moderno, algunos la ven como mártir de la unidad perdida. En protestantismo evangélico, a un símbolo de peligro papista. El veredicto eterno es gris. Mary Tudor derramó sangre por fe, casi 300 quemados en 5 años. Su celo fue cruel, implacable, trágico. Convirtió Inglaterra en un reino de terror donde el humo de Smithfield oscureció el sol. Pero también fue la primera reina que gobernó por derecho propio. Enfrentó rebeliones con coraje. Intentó restaurar lo que creía la fe verdadera de su madre humillada. Pagó con odio eterno,
esterilidad ilusoria, abandono y muerte solitaria. Fue monstruo para quienes ardieron en sus hogueras. Fue víctima de un padre que la declaró bastarda, un marido que la abandonó, un pueblo que la traicionó. Fue la reina que quiso salvar almas con fuego, y terminó quemando su propio lugar en la historia. En Westminster Abbey, su efigie yace junto a Elizabeth, 2 hermanas, 2 reinas, 2 legados opuestos. El epitafio las une, compañeras en reino y tumba. Pero la historia las separó para siempre. Una, la reina sangrienta, trágica y olvidada. La otra, la reina dorada, gloriosa e inmortal. En las noches de niebla sobre el Támesis, algunos juran oír un susurro entre el viento: ¿salvé Inglaterra o solo la perdí para siempre? Fin de la serie La emperatriz odiada, Mary y Tudor. Gracias por acompañarme en este viaje de 7 partes a través de la vida de la reina más trágica y controvertida de Inglaterra. Mary Tudor nos deja con la pregunta que la historia nunca responderá del todo: ¿monstruo fanático que merecía el nombre Bloody Mary, o mujer rota cuya fe absoluta la llevó al abismo en un mundo que ya cambiaba sin ella? Las hogueras se apagaron, pero su eco permanece.